Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal donde mezclamos la ciencia, la memoria y también un poco de misterio. Agradecerles por todas las reacciones, todos los comentarios, el apoyo en general al video anterior y al otro más atrás. Si te gusta este tipo de contenido, pues nada, sigue así, sigue comentando, suscríbete, que es completamente gratuito y a nosotros nos va a seguir ayudando a hacer estas entrevistas, estas conversaciones. Y para el episodio de hoy nos va a acompañar Eric Mugarza, un historiador y periodista formado en la Universidad de Navarra, con un máster en Relaciones Internacionales y de Comunicación por la Universidad Camilo José Cela. Ha trabajado como reportero, bibliotecario y hasta de arqueólogo ha trabajado, siempre movido por su pasión por la historia, la genealogía y la heráldica. También es un amante de los idiomas y la lingüística, teniendo entonces un perfil muy versátil que combina la investigación, la divulgación y la comunicación. Ha dedicado su tesis de licenciatura al estudio del linaje de los Guevara, una de las casas nobiliarias más fascinantes de toda Europa y del País Vasco. Bienvenido, Eric. Muy buenas, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Un placer tenerte por acá. Enhorabuena en primer lugar por los podcasts que has hecho hasta ahora. Bueno, muchas gracias, hombre. Espero que este esté a la altura. Pues sí, esperemos. Estoy seguro que sí. Vamos a hablar de un tema muy interesante. No quiero hacer adelantos, pero bueno, primero quiero que los que nos ven, los que nos siguen, conozcan un poco, porque tú eres historiador, periodista y además eres un apasionado de los idiomas, como he dicho en la introducción, pero ¿qué fue lo primero que te atrapó de todo esto? Es una pregunta difícil de contestar, pero probablemente sea la historia. Desde bastante joven me interesó. Recuerdo que igual con 12, 13 años ya empezaba a leer libros sobre historia y novelas históricas. Es algo que me había apasionado ya desde entonces y el resto vino de alguna forma un poco por inercia. Por ejemplo, el interés por las lenguas, porque te das cuenta de que estudiando lingüística, sobre todo lingüística histórica, estudiando la historia de la evolución de los idiomas, puedes ver reflejada la historia de sus hablantes. Correcto. Opino lo mismo. A mí me Uh-huh. pasó primero cursar en la genealogía y ver cómo a medida que íbamos más atrás veíamos más diferencias y de ahí podemos entender cómo algunos cambios fonéticos influyen en un cambio en un apellido o demás temas que hablaré. Entonces, te iba a preguntar, ¿es el interés entonces por la genealogía en particular y la heráldica, cómo surge en ti? Más o menos igual que con el tema de los idiomas y de la lingüística, también la genealogía es algo que está estrechamente vinculado con la historia y de hecho se puede considerar una rama de la misma. Al final es el estudio de las familias y los linajes, cuál es tu línea genealógica, cuáles son tus ancestros, y es algo al final estrechamente vinculado. Y de los diversos trabajos que has hecho, por ejemplo, como reportero, archivero, bibliotecario y arqueólogo, Uh-huh. ¿cuál pudieras considerar que es el que más te ha marcado? Probablemente todos un poco por igual. Al ser arqueólogo he estudiado, me he familiarizado, por ejemplo, en el tema de la arqueología, las excavaciones, cómo poder reconstruir la cultura material de una cultura ya desaparecida a través de pequeños retratos, una pieza de cerámica, una ánfora, un hueso, etcétera. A partir de esos pequeños fragmentos, construir como si de un puzzle se tratara una cultura desaparecida es algo que siempre me ha fascinado. Me ha fascinado que otras personas puedan hacerlo y probablemente a muchas personas también les pueda fascinar esa capacidad de indagación que tienen. En el asunto periodístico también, bueno, ya te comenté, de hecho, estoy más acostumbrado a hacer entrevistas que a que me las hagan, más acostumbrado a hacer preguntas que a que me las hagan. Y en ese sentido se me hace un poco extraño ser un entrevistado, pero bueno, también está bien. Sí, pero tómatelo como una conversación, porque aquí hacemos un formato mixto Claro. entre entrevista y Sí. conversación. Sí. Uh-huh.
Y por Entonces, último, ujú. el asunto de los archivos y los museos es también un asunto que me fascina bastante y todas estas experiencias que he ido recopilando, pues al final me demuestran que soy capaz de alguna forma implicarme en un gran número de cosas y lo que demuestra que puedo seguir haciéndolo. Y te iba a preguntar, me causa curiosidad, ¿qué trabajo o sea, ¿en qué trabajo de arqueología has participado? En la ciudad romana de Los Bañoles, provincia de Zaragoza. Bueno, aquí vamos a poner una figura en pantalla para que las personas lo vean. Ujú. ¿Algo en particular que puedas comentarnos sobre esa excavación? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Descubrieron algo? Supongo que sí, pero ¿cómo fue el proceso? Estuve en verano del 17 y es una excavación bastante célebre porque, por ejemplo, se trata de una ciudad romana cuyo nombre original desconocemos. Existen muchas fuentes indirectas de que el nombre de esa ciudad podría haber sido Tarraca, por inscripciones, referencias literarias, etcétera. Pero no hay ninguna prueba directa de, por ejemplo, una inscripción que diga algo así como esta es la ciudad de Tarraca. Con lo cual, aunque es bastante probable que tuviera ese nombre, no hay una prueba 100% fidedigna de que así fuera. Interesante. O sea, una ciudad, sí, hay veces que se ignora, no tanto en España. En España tienen bastante vivo el recuerdo del pasado español, Sí. perdón, el pasado romano de España, Ujú. pero fuera de España se conoce poco. Toda la Ujú. influencia que tuvo Ya. Roma en Sí. la cultura y bueno, eso sería otro tema muy, muy bien documentado y muy amplio. Ujú. Entonces, para continuar acá, las veces que hemos hablado, me decías que eres una persona que te gusta la disciplina, el Sí. orden. ¿Cómo pudiera encajar eso en este mundo de la genealogía, la historia, donde a veces tenemos documentos incompletos o directamente que ya no existen, una pérdida documental? ¿Cómo Sí. podemos reconciliar eso? Realmente eso pasa con casi todas las ciencias, con la única excepción de las llamadas ciencias formales, por ejemplo, las matemáticas, que se basan no en estudios empíricos, sino en aseveraciones a priorísticas, que son ciertas por definición, por lógica. Por ejemplo, uno más uno es 2 en España o en las Islas Fiji. Uno más uno era 2 hace 1000 años, lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo dentro de 1000 años. En cambio, las ciencias experimentales parten de la base precisamente de que el ser humano es ignorante por naturaleza. No lo sabemos todo y lo que creemos saber hoy puede resultar ser incorrecto mañana, en base a nuevas evidencias que vayan surgiendo. Así que esa incertidumbre en las ciencias experimentales siempre va a estar ahí. Precisamente una forma de minimizar esa incertidumbre y de que ese no conocimiento que adquirimos sea lo más seguro posible es precisamente utilizar el orden en nuestra investigación y también, y también una forma disciplinada y una metodología específica, el llamado método científico que todos conocemos de observación, formular hipótesis, testarlas y a partir de ahí ir elaborando teorías. Sí, sí, claro. O sea, hacer una investigación rigurosa, la genealogía es algo bastante delicado y muy susceptible a todo tipo de error, documentos falsificados, así que tal como dice. Y bueno, ahora esto que me comentas me ha dejado reflexionando un poco el carácter experimental de la genealogía, que la genealogía, después de todo, no es teórica. O sea, puedes teoretizar, puedes hipotetizar vínculos, pero las fuentes primarias son las que al final te van Sí. a decir, ¿no? Ujú. Yendo a la parte de los idiomas, ¿eres Bien. bilingüe? Sí. Español de castellano y euskera por Ujú. nacimiento, pero además dominas el inglés, el alemán y tienes una base en francés, hasta donde pude anotar acá sobre ti. Pero, ¿qué papel juegan las lenguas en tu forma de entender la historia? Mm, Es decir, en cierto modo ya lo hemos adelantado. Desde un punto de vista de lingüística histórica, estudiar la evolución de las lenguas, como por ejemplo se difunden y cambian de forma específica según el lugar, pues da una idea de cuál ha sido la historia de sus hablantes, de a qué procesos históricos se han visto sometidos, qué influencias externas han recibido, y eso se puede ver pues estudiando lenguas. ¿Algún ejemplo puntual que te venga a la mente?
Mm, O sea, algún ejemplo que haya sido el motivante para estudiar las lenguas en particular. igual podría poner como ejemplo los dialectos del euskera, que son unos cuantos y los dialectos pueden variar bastante entre sí y puedes ver allí la historia la historia de sus hablantes y de qué influencias distintas han recibido. Por ejemplo, el dialecto occidental, antes llamado vizcaíno, que de hecho no se habla solo en la provincia de Vizcaya, también se hablaba en el norte de Álava y también en el oeste de Guipúzcoa, hasta el río Deva. Este es probablemente el dialecto más, entre comillas, castellanizado, tanto en la pronunciación como en el vocabulario. Y por el contrario, en el extremo este encontramos un dialecto llamado suletino, que llamado así porque se habla en la provincia de Sul, en, en Francia, y, y concretamente este dialecto está súper influido. Lo que más le distingue es el estar súper influido por lo que podríamos llamar francés y por el gascón, que es el dialecto del occitano que tradicionalmente se ha hablado, no en esa zona concretamente, pero sí en la zona colindante, en Gascuña. Te iba a comentar, nada, estaba pensando un poco cuando mencionas la parte del Ujú. euskera castellanizado, también estaba pensando en el castellano que tiene influencias del euskera. La palabra izquierda, la razón por la que es tan distinta de cómo se dice esta palabra en otros idiomas latinos, por ejemplo en francés senetre, en italiano sinistra, etcétera, es porque de hecho procede del euskera, esquerra. Ah, vaya, Lo, mi- lo tremendo giro. mismo, lo mismo pasa, por ejemplo, también en portugués, esquerda, o en catalán, esquerra. Y la palabra chatarra también, ¿no? Tengo Sí, entendido. desde luego la sonoración es muy euskérica. A nivel personal, ¿qué te aporta estudiar lenguas, los linajes, los apellidos, la heráldica? ¿Qué te aporta eso a ti como persona? Mm, el ver que la historia, como ninguna disciplina académica, se puede entender por sí sola como una cosa aislada, sino que recibe influencias de muchos otros factores. Sería probablemente incorrecto estudiar exclusivamente una disciplina académica sin tener en cuenta todas las demás, o por lo menos las más vinculadas, porque ves que estudiando todas ellas puedes entender cada disciplina académica mejor. Es lo que se habla últimamente mucho en el mundillo académico de la transdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, el no estar encorsetados en distintas disciplinas como si fueran cajones o como si fueran cajones o archivos completamente aislados unos de otros, sino que hace falta conocer un poco de todo. Sí, hace falta un poco de todo. Sí, y también cuando son temas muy, te digo, pues yo vengo de la parte de las ciencias más Ujú, naturales y ahí se suelen trabajar en equipos multidisciplinarios, que hay ujú, un biólogo, hay un químico, un físico. A veces nosotros los físicos de sistemas complejos trabajamos con gente especializada en lingüística. Por ejemplo, para ujú, estudiar la evolución, nosotros hacemos la parte de matemáticas y tal, y o lo mezclamos con termodinámica, que al final es un poco de estadística, ¿no? Entonces, bueno, hemos abordado bastantes temas diversos, ¿no? Ahora vamos a profundizar en algunos, pero antes te quería preguntar si tuvieras que elegir entre estudiar un apellido hasta sus raíces o viajar a un país para aprender su lengua y su cultura, ¿cuál preferirías? las dos son tentadoras, pero quizás me quedaría con la primera. Me gustaría, por ejemplo, estudiar un apellido, el que sea, y, por ejemplo, estudiar cuáles fueron sus primeros miembros, quiénes empezaron a llamarse así, por qué motivos, dónde se originaron, cómo pasaron, si es que lo hicieron a otros lugares. Debe de ser algo bastante interesante. Sí, la magia que tiene la genealogía y la Ujú, heráldica, que te permiten hacer este viaje aún sentado en una biblioteca, detrás de un ordenador o en un archivo. ujú, Entonces, quiero, una de las cosas más fascinantes que veo en la charla de hoy es el tema de la heráldica. ujú, Yo vengo, por ejemplo, de un país, yo vengo de Cuba, yo vengo de un país y un contexto en el que no se habla de heráldica, ujú, de títulos nobiliarios, aunque en el pasado fuimos un país con muchísimos títulos nobiliarios, ujú, pero también estuve en Argentina, donde tampoco se hablaban de títulos nobiliarios, o sea, mm, que hay muchas personas
que ya no hablan de estos temas, de heráldica, o sea, no se conoce tanto la heráldica. Y te quería preguntar, para una persona que nunca ha escuchado hablar de estos temas, ¿cómo puedes definir o explicarle qué es la heráldica? La heráldica es el estudio del blasón y el blasón es un elemento visual, habitualmente con la forma geométrica de un escudo, que incluye una combinación de colores y dibujos que pueden representar a una persona particular o a un linaje o una ciudad o un país o una región dentro de ese país y ayuda a identificarlo. O sea, es como hacer una firma. Ujú. Supongo que al venir de antaño, en una época, ¿no? Es con lo que pasa acá con las calles en Madrid, que tienen el nombre y al lado el dibujo de lo que es el nombre de la calle. Sí. Una época en la que no se sabía leer, o sea, no todo el mundo sabía la lectura, se Ujú. le añadía un dibujo para saber. Supongo que esto fuera algo similar a una firma, que tuvieras un blasón y conocías. Pero además de esto, ¿qué otra importancia, qué otros usos tenían esto es una hipótesis mía, ¿no? Prefiero que me lo confirmes o no. ¿Y para qué servía un escudo heráldico? Por ejemplo, quizás, por ejemplo, en las batallas durante la Edad Media y más adelante podía servir para identificar a qué linaje estaba supeditado cada individuo, porque evidentemente en las batallas habría dos bandos y cada bando formado por linajes diferentes. Y cada linaje se distinguiría por blasones o escudos diferentes. Así te asegurabas de identificar a cada uno y de, por ejemplo, no equivocarte por ejemplo, matar o capturar a alguien de tu propio bando, lo cual hubiera sido un pequeño desastre. Sí, me imagino un desastre de ese estilo. Mm, Y, por ejemplo, cuando uno ve un escudo de armas, ¿qué nos puedes decir esto sobre una familia, ciudad o país? Quizás algo nos puede contar sobre la historia de esa familia o país o entidad política, sea la que sea, y también los elementos idiosincráticos que caracterizan esa familia, o también nos cuentan algo sobre su historia. Por ejemplo, probablemente muchos sepan que el símbolo de la antigua Roma durante mucho tiempo fue el águila, en latín aquila, que era para ellos Sí. como un símbolo fundamental. Por ejemplo, cada legión, la unidad básica en la que se dividía el ejército romano, cada legión tenía un águila o una aquila como su símbolo primordial y era una figura casi sagrada. Tiempo después, aquellos estados que han querido autoerigirse como herederos de la antigua Roma utilizaban efectivamente también ese símbolo del águila. Por ejemplo, el Imperio Bizantino, que fue la mitad oriental del Imperio Romano, que duró aproximadamente 1000 años más que la mitad occidental, la cual cayó antes en 476. El Imperio Bizantino duró casi 1000 años más, hasta 1453. También utilizó, por lo menos en ciertas épocas, el águila, concretamente el águila bicéfala, un águila con dos cabezas, para simbolizar el dominio de Oriente y Occidente, cada cabeza representando uno de los dos. Porque, de hecho, los bizantinos trataron en ciertos momentos de restaurar el Imperio Occidental, reanexionando los territorios que habían pertenecido a él, cosa que había ocurrido, por ejemplo, con el emperador Justiniano a partir del siglo VI. Y lo mismo ocurrió con el Sacro Imperio Romano Germánico, que es una entidad que surgió en Europa Central a partir de los siglos noveno, décimo, la cual también trató de erigirse como heredera del Imperio Romano y por eso mismo precisamente utilizaba también ese símbolo del águila bicéfala, que precisamente fue copiada de los bizantinos. Y ya posteriormente esa influencia llega incluso hasta el día de hoy, porque incluso hoy en día las banderas de países como Albania o Serbia utilizan el águila bicéfala y probablemente esto no sea casualidad, ya que el territorio en el que hoy en día se encuentran estos países fue en su día parte del Imperio Bizantino. Además del caso que acabas de mencionar, muy interesante, del águila, esto pudiera implicar que, o sea, o pudiera impedir que una familia que quisiera hacerse un escudo heráldico Ujú. utilizar el águila también. No, también el águila se utiliza en muchos blasones. Cualquiera que vea un compendio, una galería de blasones, lo verá, que de hecho el águila es uno de los animales más utilizados como motivo heráldico.
junto con el lobo, el león y muchos otros. ¿Tienen algún significado específico? O sea, un significado estándar es lo que quiero preguntar. Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, igual animales de carácter depredador como el águila, el león o el lobo pueden utilizarse como símbolo de ferocidad, un poco como dar la idea de nosotros somos feroces, somos gente de guerra y no te conviene meterte con nosotros porque puede salir mal. Es el tipo de Vale, mensajes que te puedes transmitir a través de un escudo. Mensajes más o menos subliminales o implícitos. vale. ¿Y los colores tienen algún significado? Sí, también pueden simbolizar con cada color una cosa específica. Pues más fuera de la heráldica, por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, el verde se suele asociar a la envidia, el blanco a la pureza, el negro a la oscuridad o a lo oculto, a lo secreto. El azul, según el contexto, se puede asociar con calma o depresión. Y en heráldica, también cada color puede tener un significado distinto. Cuando una de estas familias quería un escudo heráldico, supongo que eso lo diseñara una persona especializada, eh, pero la pregunta es, esos atributos que, como me mencionas, tienen unos significados y van a perdurar y te van a conocer a tu familia y tu linaje por esos atributos por Ujú. mucho tiempo. ¿Esos atributos lo elegía la persona o lo elegía alguien más, una entidad, lo elegía algún claustro? ¿Cómo era? Probablemente no lo elegían una persona en específico, sino que igual estos elementos se le asociaron a un linaje, a un animal específico o un color específico, era algo que se hacía a su alrededor. Por ejemplo, estos son feroces como lobos o estos son feroces como leones. Y a lo mejor a partir de ahí utilizaban el símbolo del león o el símbolo del águila como elemento. Quizás empezaron a utilizar esos elementos antes de que existiera el blasón como tal. Y una vez que el concepto del blasón empezara a generalizarse, fue ahí donde insertaban esos elementos. Me acabas de crear otra duda. Mientras más hablas, más preguntas me estás creando, que es muy interesante. Este Ujú. tema que nunca había explorado en él. ¿Cuáles son los blasones más, o sea, no te estoy preguntando específicamente cuál, sino de qué fecha serían los blasones más antiguos que se conocen? Mm, no, no estaría del todo seguro de cómo decirte, pero por ejemplo, en el caso de las banderas con las que también están íntimamente relacionadas, se sabe que se utilizan, por ejemplo, desde los siglos V o VI por la civilización asiria en Oriente Medio hace ya 2600 años o por ahí, y se utilizaban sobre todo como símbolos militares para identificar unidades militares. Y luego eso pasó, por ejemplo, en la antigua Roma al vexillum, que era también un estandarte con el que se representaba cada corte, cada centuria, cada unidad dentro del ejército. Vale, sí, la pregunta vino a raíz de esto que me decías, que a lo mejor tenían ya los símbolos y cuando se estandariza o se define bien el uso del blasón, Ujú. ¿no? Y me causó la duda de desde cuándo vendrá. Después haremos una pregunta que yo creo que va a responder un poco esta Ujú. necesidad de tener un blasón. Sí, Pero estoy viendo, por ejemplo, una persona como yo que no se le da tan bien lo que es el dibujo, ¿no? Yo creo que yo no pudiera diseñar un blasón. Entonces me causa la duda porque hay que tener un toque de arte y hasta sí, cierto punto creo que escuché a alguien que me comentó un día que no le quedaba claro si este tema de la heráldica, o sea, el tema de diseñar un escudo heráldico, si era una ciencia, un arte, o tenía más que ver con simbología, o si era una mezcla de todo un poco. ¿Qué me puedes decir de eso? sí. Como dices, probablemente sea una mezcla de todo. La heráldica se considera una ciencia auxiliar de la historia, pero también se puede considerar un arte. Probablemente, volviendo un poco a la pregunta de antes de cómo surgieron los blasones, probablemente en un origen serían algo mucho más rústico o rudimentario. Utilizarían simplemente a lo mejor quizás el dibujo de un animal mm, sobre un trozo de tela o algo así. Y luego, conforme pasaran los siglos, esta disciplina se iría confeccionando y se iría estandarizando, haciéndose cada vez más complejo y estandarizando qué significa cada color, qué significa cada símbolo, etcétera.
Se da el caso de que por ejemplo, un linaje, una casa nobiliaria que tenga su escudo, su blasón, los descendientes empiecen a adoptar variantes de ese escudo y al ¿Sí? punto de que lo van mutando y eventualmente, pasadas muchas generaciones, tienes escudos totalmente distintos. ¿Puede ser? Sí, puede llegar a ocurrir, aunque siempre hay algún elemento originario que las ramas cadetes, como podríamos llamar, siempre procuran mantener para rememorar esa pertenencia común. Sí, me imagino, me recordó ahora lo que estábamos hablando de las banderas que tenían el águila, Ujú, como un sí. recuerdo de que venían del imperio, como posible, una hipótesis, un posible recuerdo de venir mm, del imperio romano. Em, entonces, viendo esto, te quería preguntar por cuáles son los errores más comunes que has visto que la gente suele cometer al vincular la genealogía y la heráldica. Probablemente confundir los conceptos de linaje, familia y apellido. Un linaje realmente es una cosa bastante específica que es el conjunto de individuos procedentes de un antepasado paterno común. Una familia es un concepto mucho más amplio, es cualquier grupo de personas que estén vinculadas entre sí, normalmente por vínculos de ascendencia, pero pueden ser también vínculos afectivos, políticos y muchos otros. Es un concepto mucho más abierto y mucho más flexible. Y luego el apellido, que es simplemente una parte del nombre que se hereda, que se hereda por vía normalmente paterna, pero en ocasiones materna. Y la realidad es que muchas veces los mismos linajes pueden llevar diferentes linajes pueden llevar el mismo apellido y eso no implica que tengan un origen común. O sea, no descienden de un solo apellido, de un solo antepasado paterno común. Por ejemplo, en los países de habla hispana, los apellidos patronímicos más típicos, póngase García, Martínez, González, Sánchez, Rodríguez, etcétera, realmente no es que todos ellos tengan un antepasado común, sino que todos ellos pueden ser linajes que de forma independiente fueron adoptando en algún momento ese apellido por haber sido descendientes de un tipo llamado Rodrigo o Sancho o Gonzalo o quien fuera. Algo parecido ocurre en los países anglosajones. Los apellidos muy comunes, como por ejemplo Smith, Johnson, Robertson, no es que, por ejemplo, todos los Johnson desciendan de un antepasado paterno común, sino que todos ellos descienden de diferentes individuos que en distintos puntos de la historia, independientemente, adoptaron ese apellido porque su fundador era hijo de alguien llamado John. Entonces estaba pensando, si yo tengo hecha una buena parte de mi genealogía, ¿cómo yo puedo saber si alguno de estos antepasados tuvo algún escudo, un blasón? ¿A dónde puedo dirigirme, documentarme para saber eso? Quizás se podría buscar en tratados sobre genealogía. Hay bastantes compendios sobre blasones y sobre linajes y ahí puedes buscar cuál correspondería a tu linaje específico. Vale, Sí, sí, no, estaba pensando porque, no sé, tengo un apellido Carrillo y ujú, entonces ya sé que ir a buscar todos los blasones de Carrillo no es efectivo, ya, porque puede que no, por este tema de que no coinciden siempre con los apellidos. sí, Pero hay veces que sí, hay veces que sí coinciden y mencionaba al inicio que tu tesis la desarrollaste con el linaje de los Guevara, que sí, bueno, esto es un caso que tú mencionas, los Guevara y te recuerda, no sé, los ladrones de Guevara, que son un linaje también ujú, conocido. sí, Y vamos a entrar entonces a hablar de tu tema de tesis, de muy bien. esta familia. Así vemos como un ejemplo práctico Ujú. de estos temas de la heráldica, la genealogía. Y te quería preguntar, porque me cayó la duda, de todos tantos linajes que tienes disponibles para estudiar, ¿por qué estudiaste específicamente los Guevara? Los Guevara fueron los señores y luego condes de Oñate, que precisamente es de donde es mi familia, así que siempre había oído hablar de los Guevara y de cómo incluso a día de hoy sigue manteniendo siguen siendo una figura idiosincrática bastante importante dentro de ese pueblo.
Se Y mantienen, no, que se mantienen a día de hoy. Es la... sí, son una parte importante de la historia de esa localidad, que es precisamente por ellos que, de hecho, Oñate no fue parte de Guipúzcoa como es ahora hasta el siglo XIX, porque eran hasta entonces un territorio feudal en manos de los Guevara. Mm. ¿Y cuál es el origen de esta familia? Mm, su origen, con ellos pasa una cosa que probablemente ocurra con prácticamente todos los linajes, que es que cuanto más retrocedemos en el tiempo, más dudas nos surgen sobre ellos. Lo que está claro, lo que está claro de ellos es que proceden de la localidad de Guevara, la localidad del mismo nombre, que está en el municipio de Barrundia, en Álava, en la comarca de Llanada Alavesa, no muy lejos de Vitoria, y pero a partir de ahí tampoco podemos decir mucho más. Existen Mm, Existen algunas hipótesis que realmente son más bien mitológicas más que otra cosa, que tratan de asociar a los Guevara, por ejemplo, con los antiguos reyes de Bretaña en Francia o con el linaje de los Vela del Reino de León. Pero se ha demostrado que de forma bastante fehaciente que no hay ninguna vinculación estrecha entre ninguno de estos tres. Lo que sí estamos seguros es que ya desde un primer momento, desde que tenemos registros de ellos, los Guevara han estado muy asociados con las realezas castellana y navarra. Y es que es gracias a ellos que fueron alcanzando cotas cada vez más altas y adquiriendo un prestigio y una categoría cada vez mayor. ¿Y cómo surge el ascenso de esta familia en el País Vasco? ¿Cómo es ese ascenso? Como ya he comentado, a base de vinculación con diferentes realezas y acá su servicio hacia esas casas reales y dinastías reales. Y es por eso que a cambio a cambio estos reyes, pues por ejemplo, coincidían privilegios o coincidían dominios a los Guevara, igual que hacían con cualquier familia nobiliaria que actuara a su servicio. Esto ocurre sobre todo en la Edad Media, más o menos a partir del siglo XII, con individuos como Bela Aznar, Íñigo Vélez, Ladrón Íñiguez o Bela Ladrón, entre otros. En cambio, el siglo XII es una época más oscura en la cual no sabemos tanto sobre ellos. Y la casa Oñate, te quería preguntar, perdón, el condado de Oñate, quería Sí. preguntarte, ¿surge a la par de estos Guevaras o hay alguna estimación para su origen? Parece ser que el señorío sobre Oñate se adquirió a través del patronazgo obtenido por los Guevara de la iglesia de San Miguel de Oñate, que de hecho es la iglesia, que de hecho ya es la iglesia fundamental. Para, como mismo hicimos la introducción a la heráldica, ¿qué significaba tener un señorío en esta época? Esta es la época de la Edad Media, del feudalismo, que también existió en la península ibérica, con pequeñas diferencias respecto al resto del continente, pero en esa época tener un señorío fuera cual fuera, pues daba bastante poderío en forma de tierras, las rentas que se obtenían de esas tierras, la capacidad de movilizar levas en caso de guerra, la capacidad de administrar justicia, de nombrar, por ejemplo, a párrocos o sacerdotes, teniendo en cuenta lo importante que era la religión en esa época, y todo un gran número de privilegios y ventajas. O sea que en ese territorio lo definía todo los dueños del señorío. Sí. ¿Y hasta qué punto podía, no sé, una corona que estuviera también por ahí, hasta qué punto podía la corona sobrepasar el poder del dueño del señorío? En la época de la Edad Media, de las monarquías feudales, más bien poco. En esa época se sobreentendía que el monarca era básicamente un señor feudal más y que el dominio de este se limitaba a sus dominios directos, lo que se ha conocido a veces como tierras de la corona, y su relación con nobles inferiores. A los nobles inferiores podía, por ejemplo, pedirles tributos o pedirles levanten, alzar las armas en caso de guerra, pero, por ejemplo, su capacidad era limitada a la hora de ver cómo estos señores administraban sus respectivos feudos, sus respectivos dominios. Y cómo, bueno,
más o menos eso me comentaste, que el significado de tener un señorío tenía que ver con la gestión, pero cómo un señor podía gestionar su señorío. Evidentemente a través de gente afín y cargos nombrados por él mismo. Alcalde mayor, alcaide mayor, suelen variar dependiendo de la época y del lugar. O sea, Pero siempre, evidentemente, hay un entramado, no voy a decir administrativo, porque igual no es así de complejo, pero siempre hay un entramado de fidelidades y clientelas que ayudan al señor a ejercer su dominio. vale, y de ahí vienen algunos títulos nobiliarios derivados, ¿no? No son tanto títulos, sino cargos, porque títulos, recordemos que es algo hereditario, algo que heredas de tu predecesor, y que en cambio el cargo es algo que el señor puede elegir a quien se lo da a voluntad propia, a discreción. Vale, vale, vale. ¿Y qué me puedes mencionar, ¿no? Cuando uno habla de gestionar, uno piensa también en los casos de crisis. ¿Qué me puedes mencionar en las crisis que pasó este linaje, esta casa nobiliaria? Por ejemplo, la crisis feudal. Sí, precisamente la caída, entre comillas, de los Guevara se produce en gran medida a partir del siglo XIV, coincidiendo con una crisis general del sistema feudal que se da en toda la península y en toda Europa. Y ocurre cuando los monarcas van adquiriendo más poder a costa de los nobles, de los señores feudales, y para ello se valen de entidades en cierto modo aliadas, como por ejemplo las universidades o las ciudades, que al igual que los reyes quieren desembarazarse de esa influencia de los nobles. En el caso de los Guevara, vemos que, por ejemplo, fueron perdiendo sus territorios o sus dominios, pero no de golpe, sino de poco en poco. Por ejemplo, empezaron a perderlos en los territorios que tenían en la llanada alavesa, por ejemplo, las localidades de Barrundia, Eguilaz, Gamboa o Araya, ya que los habitantes de esa zona pusieron de alguna forma una queja judicial al dominio de los Guevara, afirmando que carecía de base legal. Y tiempo después, precisamente se les dio la razón y se les permitió emanciparse o desligarse del control de los Guevara. Lo mismo pasó tiempo después, por ejemplo, en la localidad de Salinas de Leniz, en Guipúzcoa, en la que el procedimiento que usaron los lugareños fue similar a los de Barrundia, Eguilaz y Gamboa, diciendo que el dominio de los Guevara ahí carecía de base legal. Y lo mismo pasó más adelante. Vemos que esto es como un dominó, en la que conforme vayan perdiendo territorios, otros les siguen más adelante. Lo mismo pasó tiempo después con el Valle de Leniz. De nuevo, argumentaron que el dominio de los Guevara carecía de base legal, les dieron la razón y a partir de ahí también se desligaron del señorío. Y poco a poco, al final prácticamente el único dominio territorial que les acabó quedando fue el señorío, más tarde condado de Oñate, ya que a diferencia de todos los demás, este era más antiguo y más fácil de probar históricamente. Vale, vale. ¿Y qué fueron los capitulados y por qué fueron importantes? Sí, los capitulados fueron algo similar quizás a la Carta Magna que se utilizó en ciertas monarquías para de alguna forma reconciliar a la corona con otras instituciones. En el caso de los capitulados se trataba de una serie de documentos jurídicos o legales en los cuales se coincidían ciertos privilegios o derechos a los diferentes sujetos dentro del dominio de los Guevara, de alguna forma para estar en paz unos con otros. Precisamente es una respuesta a la debilidad señorial decreciente de los Guevara, que fue ocurriendo a partir de esa época del siglo XIV. Y hace un rato me comentabas los vínculos que tenían los Guevara con la monarquía que estuviera en ese momento, ¿no? Te quería preguntar cuál fue el papel que tuvo esta casa con las grandes cortes que existieron, los Habsburgo o los Borbones. Sí, aquí damos un salto en el tiempo, ya de la época medieval del siglo XIV pasamos ya a las grandes monarquías autoritarias que precisamente surgen a partir de este fortalecimiento de
de las monarquías, de la entidad monárquica a costa de los antiguos señores feudales. Y ocurre una cosa, que es que los señores feudales medianamente importantes que todavía quedan se dan cuenta de que su dominio, su influencia ya no se puede basar tanto en tener feudos o en tener señoríos, sino en tratar de llevarse bien con esas monarquías que cada vez son más fuertes. Porque llevarse bien con ellas implica precisamente que esos monarcas te recompensan con cargos, con privilegios, etcétera, y así te ayudan a mantenerte. Es una forma es exactamente el mismo propósito de mantener o incrementar tu poderío o tu influencia, pero por medios distintos. Ya no a través del dominio material sobre feudos o sobre territorios, sobre entidades feudales, sino tratando de, entre comillas, hacer la pelota al monarca, que es cada vez más fuerte. Y bueno, quizás esto me responde un poco lo que te iba a preguntar, pero ¿por qué específicamente los Guevara o sea, aguantaron tantos siglos cuando ya habían otras familias que habían caído tiempo antes? Uh-huh. Bueno, pues por lo que ya hemos comentado de que los Guevara, como tantas otras casas nobiliarias que todavía quedaban, trataron de acercarse a la monarquía y a servirla para su propio provecho, al mismo tiempo que se desvinculaban de sus tierras patrimoniales, que cada vez les valían menos para consolidar su influencia. Los Guevara, concretamente, en esa época también dejaron el País Vasco y se asentaron definitivamente en la corte de Madrid. Y a sus dominios en el País Vasco, Oñate, por ejemplo, iban quizás ocasionalmente a realizar, a supervisar cómo iba el asunto, etcétera, y algunos incluso iban solo a enterrarse ahí, porque era tradición entre ellos enterrarse en la iglesia de San Miguel. Todos ellos se encuentran precisamente, o al menos en teoría, en esa iglesia, enterrados ahí. Volviendo al tema de por qué sobrevivieron, la verdad es que sí, como comentabas, había habido varios procesos de reemplazo de linajes nobiliarios, sobre todo en los siglos XIV, XV y XVIII. En el caso de la península ibérica, de la corona castellana, por ejemplo, esto ocurrió coincidiendo con guerras de carácter dinástico. Concretamente, cuando se pasó en el siglo XIV o en el siglo XV de la rama castellana de los Borgoña a los Trastámara, y en el siglo XVIII de los Austrias a los Borbones. Aquellos linajes que se asociaban con quien salía victorioso conseguían, precisamente se quitaban de medio un poco esa competencia que suponían esos linajes antiguos y por contra incrementaban su propio poder. Asimismo, se da una fuerte reducción como hemos dicho, en la cantidad de familias nobiliarias de antigua estirpe, y en cambio surgen otras nuevas, y las que sobreviven se mantienen también. Es algo que realmente no es exclusivo a la península ibérica, sino que también ocurre en Francia, Países Bajos, Inglaterra, etcétera. Esto podría vincularse también a la caída de la natalidad, que ocurrió a finales de la Edad Media en el siglo XIV con la peste negra, que fue evidentemente devastadora. Acabó de promedio con un tercio de la población europea y en algunos sitios incluso más. Pues sí. Entonces, bueno, esta familia, hasta donde hemos visto, tuvo un declive, una pérdida considerable de tierras. Uh-huh. Hubo un declive posterior a este papel que ellos tuvieron con las grandes cortes. Hubo otro declive aparte de ese. Sí, pero esto sería bastante posterior. Como hemos estado hablando, este reemplazo de casas nobiliarias no afectó gravemente a los Guevara, probablemente debido a su antigüedad y el poder que fueron acumulando, y también porque precisamente era consecuencia de su colaboración con el poder monárquico y las relaciones, sobre todo matrimoniales, que llevaron a cabo con otras familias nobles, más o menos de la misma categoría. No, te iba a preguntar que si en todo este declive, al casarse, si hubo pérdida de apellidos y de Sí, la identidad en sí. sí, eso iba a ir. El declive definitivo de esta familia ocurriría más o menos a partir de a partir de esa crisis del antiguo régimen, a partir de finales del siglo XVIII más o menos. Por ejemplo, en 1845,
es el reinado de Isabel II, con la cual empieza la introducción de las ideas liberales en España y a partir de ahí se empiezan a poner en entredicho a nivel ya político institucional conceptos como la de los señoríos feudales. Por ejemplo, en Oñate se decide al final desligarse del vínculo feudal con los Guevara, ya que se consideraba algo arcaico, algo anacrónico, y se pasó a unirse a la provincia de Guipúzcoa. A partir de ahí, el título de conde de Oñate, lo cual existía más o menos desde el siglo XV, seguiría existiendo, pero ya como título honorífico, sin ningún valor real. Realmente, a día de hoy, casi todos los títulos nobiliarios en España son así. Son títulos honoríficos, pero que realmente no implican un dominio señorial. A partir de ahí el apellido Guevara se perdió precisamente por matrimonios. Porque, por ejemplo, en caso de que no hubiera un heredero varón, pues el que heredaba el señorío pasaba a ser la hija mayor y, consecuentemente, el apellido se podía perder. Hubo una ocasión en la que eso se evitó cuando la heredera de los Guevara se casó precisamente con su tío, otro Guevara, un tío patrilineal, para evitar que eso ocurriera. Efectivamente, se recurría a la endogamia en estos casos, a una endogamia entre parientes muy próximos para evitar la pérdida del apellido, y eso en una ocasión se dio. En cambio, lo que vemos a partir de los siglos XVIII o XIX es que, al parecer, ese interés por mantener el apellido se pierde y en su lugar de recurrir a matrimonios directamente incestuosos para mantener el apellido, pues se opta por dejarse asimilar a otros linajes. Porque, claro, la hija mayor sus hijos pasarían a adoptar el apellido del padre. Así, los nuevos condes de Oñate dejarían de llamarse Guevara y pasarían a adoptar otros apellidos: Guzmán, Zavala, García Sancho, Travesedo, que es de hecho el apellido que llevan ahora los herederos del título. Sí. Bueno, esa era una pregunta. Te iba a preguntar sobre la prevalencia de ese título a día de hoy, pero bueno, ya lo adelantaste. Quería leer, si no es problema, el último párrafo de las conclusiones de tu tesis, Sí, muy bien. que creo que va a ser muy nutritivo, ¿no? Sí. Dice: podemos concluir, considerado todo lo que aquí se ha descrito, que el estudio del linaje de Guevara tiene un enorme valor e interés histórico, no solo por la familia en sí misma y su rica y compleja trayectoria, sino también por la manera en que reflejan numerosos procesos históricos que tuvieron lugar desde la Edad Media hasta la época moderna. En base a esto, viene otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué, ¿Qué nos puede enseñar esta historia de los Guevara sobre la historia de Europa en general? Mm. Realmente, como podemos ver, la historia de los Guevara no es algo aislado, sino que es algo que se encuentra relacionado con distintos fenómenos históricos que ocurrieron en Europa desde la Edad Media hasta hoy, y realmente se vieron afectados por ella, y su historia es reflejo de esos fenómenos históricos más amplios. Lo hemos visto como, por ejemplo, esa desaparición de familias nobiliarias en distintos puntos en los siglos XV, XVIII, y cómo los Guevara fueron hasta cierto punto inmunes a ello gracias a las políticas bastante inteligentes que siguieron de aliarse con la monarquía, de relacionarse con ella, viendo que cada vez era más poderosa, y también de relacionarse matrimonialmente con otras casas nobiliarias para mantener su poder. También ese aumento del poder de la monarquía y esa crisis del feudalismo que también vemos en los Guevara, en esa pérdida en puzzle que se dio, o esa pérdida en dominó que se dio de sus distintos dominios, y hemos hablado también de cómo ese poseer territorios, poseer feudos era cada vez menos relevante, y que en cambio, a partir de la Edad Moderna, de las monarquías autoritarias, la forma en la que los nobles podían mantener o acrecentar su poder era no a través de dominios señoriales, sino de su vinculación a las monarquías, ya que éstas eran cada vez más fuertes. Y vaya, todo Y esto así me permites, para ir terminando,
Sí, un poco la pérdida de identidad de los Guevara, su asimilación a otras familias y su práctica de desaparición, hasta ser una familia que hoy en día está completamente en el anonimato, eso parece, es también un reflejo de cómo también el linaje, como se entendía en el antiguo régimen, ha ido perdiendo cada vez más fuerza a favor de los valores que se han ido inculcando a partir de las ideas liberales desde el siglo XIX. Los valores de igualdad, de que lo que importa no es tanto el linaje, sino el individuo, etcétera. Y la pertenencia a determinados linajes ya no era tan, tan relevante a nivel social. sí, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Porque a medida que más me cuentas, me surge esto, que qué paralelismos habían entre esta nobleza de antaño y las élites actuales, no sé, las élites políticas, económicas, tecnológicas. Sí, entre esas élites es posible que encontremos a descendientes o herederos de estas antiguas casas nobiliarias, pero la clave hoy en día es que ya no, la pertenencia a esas élites ya no se da por haber sido, por pertenecer a un linaje específico. Evidentemente, el pertenecer a un linaje, quizás a un linaje históricamente poderoso a efectos prácticos puede resultar ventajoso porque te ayuda adquirir prestigio y recursos de cara a acercarte a esas élites o de aumentar tu poder social, pero eso ya no es la clave, sino que ya la élite moderna es mucho más fluida, mucho más flexible. Ya no son estas casas que mantienen el poder durante siglos, sino que hay personas que van, personas que vienen, dependiendo de sus circunstancias personales y de sus características particulares. Vale, sí, sí, tienen esa diferencia fundamental. ¿Y algún paralelismo, alguna similitud? Probablemente probablemente ese interés por mantener o acrecentar el poder o la influencia propia, lo cual es una constante en la historia humana. Lo que cambia es cómo se adquiere o se acrecienta ese poder, dependiendo de cuáles son las circunstancias. Ya hemos visto que en la Edad Media era a través de feudos y señoríos, mientras que en la Edad Moderna era a través de los vínculos con la monarquía. Vale, sí, sí, sí. Entonces, mencionabas hace un rato que el concepto de linaje, el valor del linaje, que ya no era el mismo, ¿no? O sea, ¿se ha perdido la idea o se ha transformado? Probablemente se haya transformado, así como hace 200 años en el antiguo régimen era algo absolutamente esencial, porque se consideraba que el linaje al que pertenecías era clave a la hora de cómo debías comportarte en sociedad y cómo la sociedad debía tratarte a ti. Ahora se ha vuelto en algo estrictamente más bien personal. Y tu pertenencia al linaje es importante en la medida en la que tú le das importancia. Ujú. Bueno, para saber, te iba a hacer una pregunta relacionada con esto, ¿no? Para saber qué es importante, de acuerdo a tu opinión, para la memoria personal, ¿no? Porque aquí en este programa también hablamos de ADN y tal. Te quería preguntar, Sí. ¿para ti qué es lo importante en la memoria histórica personal? ¿Llevamos algo de eso en el ADN? Sí, evidentemente. Lo que somos es consecuencia de las personas de quien hemos heredado nuestros rasgos genéticos. Mucho de cómo somos lo podemos averiguar precisamente estudiando a quienes éramos, por ejemplo, por qué nuestros rasgos físicos son los que son, nuestros rasgos psicológicos son los que son. Igual te das cuenta de que tus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, igual no todos, pero de algunos de ellos has heredado varias de tus características. ¿Y qué le dirías a una persona que a lo mejor no le interesa mucho el tema y se cree porque cree que los árboles genealógicos, perdón, te reformulo la pregunta, no. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona que cree que la genealogía es solo mirar árboles genealógicos muy aburridos? Sí, probablemente esa percepción es hasta cierto punto comprensible porque igual quien ve simplemente un árbol genealógico ve solamente el dibujo de un árbol, ramas y nombres de personas que aparentemente no tienen nada que ver con esa persona. Sin embargo, a esa persona le diría quizás que la genealogía es interesante para entender por qué.
por qué somos como somos. Ya hemos dicho que somos como somos en gran parte debido a que nuestros antepasados eran de una forma específica y hemos heredado eso de ellos. Así que si una persona estudia, por ejemplo, su propia genealogía, puede dar a entender de por qué ciertas características suyas son las que son. Y ojo, porque igual esto nos puede hacer caer en el determinismo de nuestros antepasados eran tales, por lo tanto nosotros también tenemos que ser así por fuerza y no tiene por qué ser así. Pero, Claro, eso, evidentemente, eso depende del contexto histórico ya, en que se estén viviendo. evidentemente cómo son tus genes o cuál es tu línea ancestral influye en cómo eres, pero no lo determina. Aún así hay mucho margen para que puedas elegir qué decisiones tomar a nivel de vida, y precisamente conocer un poco tu historial genético o genealógico te puede ayudar a tomar decisiones más concienzudas de cara a tu vida. Ujú. Siempre que hablamos, hacemos preguntas similares, ¿no? De conocer tus antepasados, si te influye o no. Viene esta idea de pertenecer a algo, a un linaje, a una Sí, historia. ¿Crees que el ser humano necesita pertenecer a un linaje, aunque sea simbólico? sí, efectivamente, no necesariamente tiene que llamarse linaje, pero sí que necesitamos pertenecer a algo. Realmente es algo común no solo ya a los humanos, sino a casi todos los primates desde hace 40, 50 millones de años. Nuestra supervivencia a nivel evolutivo se ha basado en formar comunidad y a existir en grupos que nos protegían, que nos alimentaban, etcétera. Y eso todavía existe, evidentemente eso todavía existe. Todos necesitamos pertenecer a algo. Puede ser nuestra familia inmediata, puede ser un equipo de fútbol, un grupo religioso, etcétera. Siempre necesitamos pertenecer a algo más grande que nosotros mismos, que nos dé identidad y que nos haga sentirnos protegidos o cobijados. Em, para ponerle un punto a la heráldica, en un mundo que ha cambiado tanto, la heráldica surge Ujú. en un contexto histórico en el que era muy importante. En este mundo actual que ha cambiado tanto respecto a aquel, con todos los avances de todo tipo que tenemos y retrocesos que también Ujú. tenemos, ¿cuál para ti es el futuro de la heráldica? Probablemente el cambio clave ya se dio a partir de la introducción de las ideas liberales a partir de los siglos XIX, XX, cuando el linaje pasó de ser algo clave a nivel social a ser, ante todo, más que nada, podríamos decir, opcional, y cuya relevancia dependiera de qué importancia le demos cada uno. Y suponemos que de cara al futuro la tendencia va a seguir siendo esa. Mm, y probablemente todavía cientos de años en el futuro seguirá habiendo personas interesadas en cuáles eran sus ancestros, y seguirán estudiándolo de modo similar a como lo hacen ahora, quizás con métodos más eficientes dependiendo de qué avances se vayan dando, pero seguirá existiendo esa curiosidad, que es algo que no varía dependiendo de las épocas. Siempre nos va a interesar a unos más que a otros. Sí, te iba a preguntar si como, o sea, no tanto con la heráldica, sino en los blasones en sí. Sí. Ahora que tanta gente está haciendo su genealogía y tienen tanto acceso, eh, ¿cómo ves el futuro del diseño de blasones y del uso de ellos? Probablemente se mantengan como son ahora, y ocasionalmente se utilizarán, pues quizás hayan personas que lo mencionen a nivel de curiosidad, ya no tanto para identificar familias, porque se sobreentiende que ahora lo importante es el individuo y sus características particulares, pero sí que puede existir como a nivel de interés académico o interés familiar. Y a nivel de país, puede ser. Sí, quizás también, evidentemente, probablemente dentro de cientos de años seguirán existiendo países que se asociarán a diferentes símbolos, entre ellos, evidentemente, el escudo de armas Así o el que, emblema. sí Eso que depende del país. claro, por lo menos no se va a perder el uso de blasones y símbolos porque al menos a nivel de país Sí. o de regiones, uniones internacionales van a seguirse utilizando. Ujú. Entonces, para evitar, para ya ir, que estás un poco agotado o tienes mucha energía todavía. Sí, sí.
¿Tienes? Bueno, pues Y con vamos muchas allá. ganas. Te- Respecto a este linaje de Guevara, vamos a regresar ahí. Bien. Si pudieras sentarte en la mesa con un personaje de esta casa, de este linaje, ¿con cuál sería y qué le preguntarías? Quizás con el que supuestamente hoy en día siguen siendo el actual titular del título de Conde de Oñate. Al parecer su nombre es Camilo Travesedo y lleva ostentando ese título desde el fallecimiento, creo que de su padre, desde el año 2017. Salvo que la página Wikipedia esté sin actualizar, teóricamente es así. Y igual le preguntaría si es consciente de ese bagaje familiar que lleva, de esa tradición tan larga. Y a quienes están escuchando, que seguramente han conocido un mundo nuevo ahora con este tema de la heráldica, ¿qué libros puedes recomendar? O recursos en general, material en línea, lo que sea, para que las personas puedan comenzar a estudiar sus apellidos o linajes. Hay, por ejemplo, páginas web. Hay una que me gusta bastante que es Heráldica Hispana, en la que aparecen diferentes linajes y los diferentes blasones asociados a cada linaje. Luego ya a nivel de bibliográfico existe un gran número de libros, por ejemplo, compendios de linajes y blasones o colecciones de toda España. También pueden ir especificados por regiones. Por ejemplo, linajes andaluces, linajes gallegos, linajes vascos, linajes catalanes, linajes castellanos, etcétera, etcétera. Y sería cuestión de buscar, por ejemplo, en el archivo o la biblioteca local. Vale, sí, sí. Y eso tendría que ver con los archivos de la nobleza que tanto a día de hoy se están digitalizando y poniendo a disposición pública. Sí, por ejemplo. Sí, que hemos visto en los eventos recientes que por lo menos en Toledo se está ahí en, ¿cómo se llama? En esta parte de Andalucía, creo que es en Medina Sidonia, que hay otro gran archivo de la nobleza, Sí, es que probable. El ducado de Medina Sidonia históricamente fue bastante relevante. sí, creo que he visto en las noticias, o sea, en las publicaciones de ellos en Facebook, que tienen unos archivos bastante grandes y que ahora estaban en proceso de digitalizarlo y así. Entonces, ¿cuál es el escudo de arma más bonito o interesante que hayas visto? Probablemente el de Carlos I de España, barra quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, porque probablemente sea de los escudos más abigarrados y más complejos que se hayan diseñado jamás, porque en él se representan todos los territorios que este individuo heredó de sus respectivos abuelos: Castilla, Aragón, el Sacro Imperio, y luego dentro de ellos todo el conglomerado de territorios que los formaban. ¿Y se sabe quién lo diseñó o por lo general no queda registro de... No, No, no queda. en, en, en la época medieval e inmediatamente después se da por sentado que el artista es más que nada un artesano que simplemente ejecuta un trabajo, y lo que realmente se valora es la obra en sí y sobre todo quién es la que la promueve y para quién se diseña o se crea. Ok, ok. Y cuando uno empieza en estos mundos, siempre suele meter la pata en alguna parte. ¿Cuál ha sido el mayor error que consideres que has cometido investigando la genealogía? Algo que no fue un error, pero sí algo con lo que tuve que andar con cuidado, fue tener en cuenta que los Guevara, como buen linaje nobiliario, llamaban a todos sus miembros de la misma forma. Casi todos se llaman Íñigo Vélez o Vela Íñiguez, con lo cual era a veces complicado distinguirlos unos de otros. La forma en la que lo hacíamos era viendo cuál era su número. Por ejemplo, primer señor de Oñate, tercer señor de Oñate, quinto conde, octavo conde. Esa era la forma de distinguirlos. Igual que a los monarcas también se les distingue por números: Felipe I, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. ¿Algún apellido que te parezca interesante? Mm, por ejemplo, por ejemplo, apellidos que son extremadamente frecuentes, por ejemplo, los apellidos Wang o Li, que son los más comunes en China, el apellido Khan o Han, que es extremadamente frecuente en el sur de Asia y sobre todo está muy extenso en diferentes países: India, Pakistán, Bangladesh, etcétera. O también el apellido Nguyen,
que de hecho es el apellido más común en Vietnam. El 38% de los vietnamitas lo llevan. Y probablemente este sea un caso parecido a los Pérez, Gómez, González, etcétera, en la cual diferentes individuos adoptaron este apellido de forma independiente por motivos varios, pero no porque desciendan de un antepasado paterno común, sino por otros motivos. Sí, como los toponímicos, que hay veces que varias familias que Sí, venían de un pueblo se llamaban del nombre de ese eso es. pueblo. ¿Algún personaje histórico que te hubiera gustado conocer? Mm, quizás Quizás me gustaría hablar con el Adán cromosómico, el antepasado paterno común de todos los humanos actuales, o en su defecto la Eva mitocondrial, la antepasada materna de todos los humanos actuales. Igual enseñaría, aunque sea por encima, cuál va a ser la historia de la humanidad, todo lo que van a hacer sus nietos lejanos y preguntarles qué opinan al respecto. Bueno, menos mal que te gusta la lingüística, porque creo que habría que aprender algún lenguaje con clics para, Sí, para hablar ya, con ellos. sí. Si no fueras historiador, entonces, ¿qué serías? Probablemente algo similar como geógrafo o lingüista. De todos modos, en ese universo paralelo en el que no soy historiador, probablemente haría algo similar a este, que es, además de mi área principal, estudiar otras cuantas áreas relacionadas. Porque, como digo, no es inteligente estudiar una sola cosa, sino estudiar también otras disciplinas relacionadas, porque todo está vinculado y todo se influye mutuamente. ¿Qué es lo próximo que estás investigando o que crees que vas a investigar? Mm, Y de momento he pensado en varios proyectos y todavía no me he barajado por ninguno en especial, pero quizás estudiar sobre mi propio apellido barra linaje, los Mugarza, que según los tratados genealógicos lo que he podido comprobar es que tenía casas solares o sedes no solo en Oñate, sino también en el Duranguesado y en Arratia, en Vizcaya. Sería interesante saber, por ejemplo, en cuál de estos sitios se originó el linaje y de dónde pasó a los otros demás sitios donde crearon casas solares. Pues ya sabes, cuando tengas resultado, quedas invitado a regresar aquí Mm, Muy bien. y podemos volver a conversar o cualquier otro tema que tengas. Vienes por acá, que creo que Bien, perfecto. a todos los que nos están viendo, los que nos siguen, les interesan mucho. Son personas que buscan también saber sus orígenes, saber de dónde vienen, aprender de la historia Sí, y transmitirla a las siguientes generaciones. Así sí. que, Eric, te agradezco mucho por tu tiempo, por estar acá. Y pues ya, queda abierta la puerta a que regreses y a que todos los que nos están viendo sigan y agradecerles a ellos también.